En nuestro reto de leer la Biblia este año hemos llegado al día 13. Sigue así, continúa, sé constante. Hemos iniciado bien el año buscando a Dios. Continuemos, avancemos, aceleremos. Y precisamente de eso vamos a hablar este día. En la vida hay momentos en los que sentimos como si estuviéramos atascados y fuéramos incapaces de avanzar. En otras ocasiones comienzan a aparecer puertas y caminos abiertos. Y entonces es tiempo de acelerar. Parece ser que los pilotos de Fórmula 1 tienen que estar excepcionalmente en forma y físicamente preparados debido a las fuerzas que se ejercen en su cuerpo durante la carrera. En nuestros pasajes bíblicos de hoy observaremos tres claves para lograr una aceleración que resulte emocionante y desafiante a la vez. Veremos que debemos esperar oposición, que debemos abrazar el sacrificio y que debemos disfrutar los retos y los desafíos. Para esto quiero iniciar leyendo Salmos. Salmos 9, versículos 1 al 6. Nos dicen las escrituras, la palabra de Dios. Al músico principal sobre Mut-Labén, Salmo de David. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han percibido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Veamos, en Salmos 9, 1 al 6 nos dice, espera oposición. Una de las primeras claves. La aceleración puede conducir a una oposición creciente. Cuanto más elevado sea tu perfil, más crítica recibirás. El pueblo de Dios siempre ha enfrentado oposición. David enfrentó muchos enemigos. La oposición y la enemistad son extremadamente dolorosas y difíciles. En última instancia, no obstante, se nos promete que venceremos en Cristo. En el Salmo de hoy vislumbramos esta realidad. David alaba a Dios por la victoria. Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos retroceden. Vivimos en un mundo hostil. Jesús advirtió, no crean que he venido a traer paz a la tierra. Mateo 10:34. Quiere decir que no les sorprenda la oposición. Sean pacificadores. Somos llamados a quebrar el ciclo de la venganza. La oposición, sin embargo, puede venir aún de quienes te rodean. Millones de seguidores de Jesús alrededor del mundo enfrentan persecución física simplemente por causa de su fe. Algunos hacen frente a la oposición, la represión y la discriminación que proceden de gobiernos tanto en el plano nacional como el local. Puede que en tu vida no enfrentes esa clase de oposición, pero de todos modos deberías aguardar cierta oposición, sea de medios de comunicación hostiles, amigos o familiares que no entiendan tu fe, o compañeros de trabajo que estén en desacuerdo con tus valores. Vayamos a Mateo capítulo 10, versículos 32 al 42. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí.
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mateo 11, versículos 1 al 15 nos dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. En estos capítulos de Mateo encontramos lo siguiente: debemos de abrazar el sacrificio. Jesús llama a sus discípulos a estar dispuestos a sacrificar todo por su causa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Tu amor por Jesús debe exceder aún el amor más grande que tengas por las personas más cercanas a ti. Jesús prosigue: y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. Tal vez sea lo que el apóstol Pablo quiso decir al instarnos a ofrecer nuestro cuerpo y como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Esta es la manera como descubre la voluntad de Dios para tu vida, la cual es buena, agradable y perfecta. Si quieres que Dios te use más, si quieres acelerar, debes estar dispuesto a abrazar esa clase de sacrificio. Nada de lo que hagas al servir a Jesús será tiempo ni esfuerzo malgastado. Jesús dice: y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de los pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Martín de Tours fue obispo en Tours, Francia, desde el año 371 después de Cristo. Una noche muy fría, mientras cabalgaba en su corcel, pasó junto a un mendigo. Martín bajó de su caballo, cortó su túnica en dos y le dio una mitad al indigente. Esa noche Martín tuvo un sueño en el que vio a Jesús con sus hombros cubiertos por la túnica que había sido dividida. Cuando se le preguntó por la procedencia del abrigo, Jesús respondió: me la entregó mi siervo Martín. ¡Wow! En el contexto inmediato de Mateo, el sacrificio al que se refiere Jesús puede ser simplemente identificarse con él en un mundo hostil. Dice: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Reconocer a Jesús puede suscitar oposición y generar dificultades.
Para varios de los primeros discípulos, esta significó literalmente tomar la cruz y seguirlo, aún hasta la muerte. Para nosotros el costo puede ser distinto, pero también somos llamados a tener el mismo compromiso radical con Jesús. Regresemos a leer el inicio de nuestras Biblias en Génesis capítulo 27 y 28. Génesis 27, Jacobo obtiene la bendición de Isaac. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará a mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino, y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amargura exclamación y le dijo:
bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosura de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Jacob huye de Esaú, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Génesis 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero.
E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En los versículos de Génesis 27 y Génesis 28, nos dice que debemos disfrutar los retos y los desafíos. Si queremos ver aceleración en el avance del reino de Dios, Jesús dice que tendremos que ser gente esforzada. Mateo 11:12. Algunas traducciones usan la palabra violentos en vez de esforzados. No obstante, la mayoría de los comentaristas prefiere esta traducción y una interpretación positiva. Es gente que no se amedrenta ante la oposición ni la necesidad de sacrificio. De hecho, disfrutan de los retos y los desafíos. Al estudiar la historia de la iglesia vemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que no se inspiran por su vida apasionante, dinámica y proactiva. Han sido usados para cambiar el mundo. A lo largo de la historia, el reino de los cielos ha venido avanzando por gente esforzada, llena del Espíritu, aferrada a Él. Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. El contexto de estas palabras es que Juan el Bautista en prisión pregunta si Jesús era aquel sobre el que se había profetizado. En efecto, Jesús responde diciendo, miren la evidencia. Jesús prosigue diciendo que Juan el Bautista fue la persona más grande que haya vivido antes de Jesús y su iglesia. Juan el Bautista fue el último de los profetas del antiguo pacto. Vemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de hombres y mujeres esforzados que se mencionan en el versículo 12. Jacob fue un hombre esforzado. Luego leemos cómo fue esforzado en un buen sentido, determinado a conocer la bendición de Dios. Pueden ver Génesis 32, versículos 22 al 32. No obstante, en este pasaje advertimos cómo su naturaleza esforzada lo llevó a obrar erróneamente. Estaba absolutamente determinado a obtener la bendición de su padre. Sabía cuán importante era, por lo que terminó usando el engaño para conseguirla. La madre de Jacob, Rebeca, también era una mujer esforzada. No solo mostró favoritismo por Jacob, sino que también se involucró en la conspiración para engañar a Isaac. El resultado final fue una disputa familiar monumental cuyas consecuencias se extendieron a lo largo de los siglos. Es una historia muy poco edificante y puede que nos preguntemos qué decir ante ella. Ciertamente no parece ser un buen ejemplo a seguir. Pese a todo, los planes y los propósitos de Dios siguieron en marcha. Sus promesas a Abraham y sus descendientes continuaron. Son transmitidas a Jacob, exactamente como Dios había prometido antes que los hermanos nacieran. Si todos hubieran actuado abierta y honradamente, podría haberse evitado gran parte del dolor y la amargura. Casi todo lo concerniente a estas historias y aquellas gentes es imperfecto. Y aún así Dios se las arregla para obrar por medio de ellas. Es un alivio saber que un Dios perfecto puede usar gente imperfecta. Dios bendijo a Jacob, su padre. Isaac dio su bendición. Luego Dios habla a Jacob en un sueño. Ve una escalera que sube desde la tierra al cielo, con ángeles de Dios que ascienden y descienden. Hay un camino abierto entre el cielo y la tierra para todos, dice Dios. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas. Dios usó a estos hombres y mujeres esforzados, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel, pero Jesús no dice que ninguno de ellos fuera más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no es más grande que el último de los seguidores de Jesús en los días del reino de los cielos. Y eso te incluye a ti. El engaño y las mentiras no contribuyen a la unidad familiar. Definitivamente. Pero Dios siempre usa personas imperfectas para culminar su obra. Tú y yo somos imperfectos, pero estamos destinados a culminar la obra de Dios.
a predicar su evangelio y a compartirlo con los demás. Que Dios te bendiga.